Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 267 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el like, con el pulgar arriba contra la censura. Comienza una semana fundamental para el futuro de la geopolítica euroasiática, como así también para el futuro de la geopolítica global, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque desde el día de mañana, en realidad desde el domingo 31 hasta el día 3 de septiembre, hasta el miércoles 3 de septiembre e incluso unos días después, vamos a presenciar tres eventos fundamentales para la construcción del nuevo orden mundial y por sobre todas las cosas para la construcción de el bloque a veces caracterizado como BRICS, a veces como Sur Global, a veces como bloque antiimperialista. Podemos conceptualizarlo de distintas maneras, pero en concreto aquí aparece el surgimiento de un nuevo orden a partir de la cooperación de muchos países distintos de los hasta ahora países hegemónicos subordinados a el orden unipolar encabezado por Estados Unidos. Concretamente, todo esto comenzará mañana, antes del desfile del Día de la Victoria en China. Mañana va a comenzar un evento, en primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, por lo menos tan importante como el desfile del Día de la Victoria chino, porque a partir de mañana, y aquí nos acompañan imágenes, a partir del día de mañana será realizada la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, también en China, en Tianjin, no en Pekín, sino en Tianjin. Y esta cumbre determinará el encuentro de las cuatro grandes figuras políticas de Asia y de Eurasia, con Xi Jinping naturalmente a la cabeza, Putin en segundo lugar, pero también este señor, Narendra Modi, el presidente de la India, aquí en su llegada a China, su primer viaje a China después de 7 años, nada más y nada menos. El tercer polo de poder de los BRICS, China, Rusia y la India, con un crecimiento acelerado a lo largo de los últimos años. De aquí a poco aparecerá como la segunda economía del mundo, ¿sí? Ya China conquistó el primer lugar tiempo atrás, el segundo lugar aparece en Estados Unidos, la India representa hasta el momento, si no recuerdo mal, el cuarto producto, representa la cuarta economía del mundo, pero debido a sus altísimas tasas de crecimiento y a su enorme potencial poblacional, pero también en cuanto a recursos naturales y a muchísimos otros factores, presenta un enorme potencial y de aquí a poco conquistará el segundo lugar por delante de Estados Unidos. La relación entre China e India no siempre estuvo caracterizada por los buenos términos, no siempre apareció en buenos términos. Por eso la importancia de este encuentro en la cumbre
anual de la Organización de Organización de Cooperación de Shanghái, con Modi sentado a la mesa junto a Xi Jinping, junto a Putin y naturalmente también junto al presidente iraní Pezeshkian, ¿sí? Con lo cual vamos a presenciar a partir del día de mañana una cumbre en la cual van a participar sentados a la mesa Xi Jinping, Putin, Modi y Pezeshkian, además de otros. Recuerden que en la Organización de Cooperación de Shanghái, por cierto, una organización económica, política y militar, ¿sí? Así comienza de alguna manera como contrapeso de la OTAN, comienza la Organización de Cooperación de Shanghái, y participan nada más y nada menos que las tres grandes potencias. En realidad participan 10 países como miembros plenos. Dentro de esos 10 países, nada más y nada menos que China, Rusia e India, tres potencias nucleares, pero además las tres grandes economías, las tres grandes potencias euroasiáticas, junto a otros países, como también, por ejemplo, Pakistán. En realidad, inicialmente participan China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, otros países. La India todavía no. Comienza la Organización de Cooperación de Shanghái como una alianza entre China y Rusia, básicamente, más allá de estos países participantes, es el principio, todos ellos ex repúblicas socialistas soviéticas, pero posteriormente comienza a participar India, Pakistán, otra potencia nuclear, y además de los 10 países miembros plenos, ¿sí? Otros 2 países como miembros observadores en una categoría intermedia, y después no solo eso, sino que 14 socios de diálogos, con lo cual generaron un bloque euroasiático enorme, enorme, y no solamente económico y político, sino también militar, con lo cual deliberan sobre cuestiones militares y de seguridad. Entonces, a partir de mañana van a estar sentados, van a participar en esta reunión estos tres señores, más un cuarto, Pezeshkian, ¿sí? Putin, Ucrania; Xi Jinping, Taiwán; India con Pakistán, y una situación estratégica como pivote entre Asia y Estados Unidos. Y finalmente el presidente iraní Pezeshkian con el conflicto abierto con Israel. Vital la importancia de este encuentro, y más aún considerando el intento abierto y descarado de Estados Unidos de generar una ruptura en esta alianza. ¿De qué manera? Bueno, acometiendo en este caso a una de estas partes. ¿Quién? Básicamente la India. Recuerden que por decisión del presidente Trump, de la noche a la mañana, primero Estados Unidos promulgó el establecimiento de aranceles del 25%, y en una segunda oportunidad, como consecuencia de las sanciones secundarias contra Rusia, ya no como en el primer caso por una cuestión comercial, en la búsqueda de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con la India. Por eso la primera ronda de sanciones, la primera ronda de aranceles del 25%. Sí, cometo el error entre aranceles y sanciones porque en el caso de Trump realmente aparecen como sinónimos, ¿sí? En el caso de la segunda ola de aranceles barra sanciones, establecen Trump otro 25%, establecen en total aranceles del 50%, en este segundo caso por la compra india de petróleo y gas rusos.
algo completamente, completamente arbitrario, debido a que no solo India realiza adquisiciones de petróleo y gas rusos, sino también China, muchos países asiáticos, incluso países europeos a través de intermediarios, pero Trump determinó generar este 50% de aranceles como una forma de determinar la ruptura de la unidad en el bloque de los BRICS, acometiendo a el aliado supuestamente menos hostil a los Estados Unidos. Esta es la forma de negociación de Trump. Él no acomete con vehemencia a las potencias más poderosas, las mayores potencias, y menos aún si presentan una posición dura contra Estados Unidos, sino que por sobre todas las cosas acomete a los aliados. Y en el caso de los BRICS, lógicamente, comenzó con Sudáfrica, pero comenzó con Sudáfrica y no podía generar demasiado daño en Sudáfrica. Después determinó acometer a Brasil. Lula respondió muy dignamente, respondió con el rechazo a los aranceles, también del 50%, si no recuerdo mal. En ese caso, en el caso de Brasil, como consecuencia de el juicio contra el expresidente Bolsonaro, en un acto de intervención política verdaderamente descarado, como si un país pudiera determinar la imposición de aranceles contra otro debido a una cuestión ligada a la política interna, ni siquiera a la política en el sentido del poder ejecutivo, sino a la política en el sentido del poder judicial brasileño. Lula respondió muy dignamente: bueno, si no quieren comercio con nosotros, nosotros estableceremos comercio con otros países, efectivamente. Y después de los dos intentos fallidos, Sudáfrica, Brasil, ¿no?, de menor a mayor en cuanto a potencia, entonces determinó Trump comenzar una avanzada contra la India. Había querido machacar a China y no pudo, debido a lo cual Trump entonces retrasó una y otra vez hasta el día de hoy los aranceles a China. Y los indios, debido a su buena relación histórica con Estados Unidos, a sus diferencias históricas limítrofes con China, a sus diferencias con Pakistán, también cercanos los pakistaníes a China, supuestamente aparecían como un, un actor de alguna manera extorsionable. Aparecían como, sí, no aparecían como débiles, pero sí como un actor extorsionable. Y Modi respondió: no, no, no. No vamos a abandonar. Primero respondieron: ¿por qué solo a nosotros? Y después: no vamos a abandonar las compras de petróleo ruso. Si ustedes quieren generar sanciones contra la India, bienvenidas. Nosotros generamos las mismas sanciones recíprocas contra ustedes. Esto determinó el comienzo de muchísimos debates dentro de India, pero el apoyo de China, y de hecho la semana pasada ambos líderes, Modi y Xi Jinping, realizaron una reunión, realizaron un encuentro. El apoyo de China, el apoyo de Rusia y del resto de los BRICS contra las sanciones, en lugar de generar de alguna manera, en lugar de generar lo que quería Trump, en lugar de convalidar este ataque con el objetivo de la ruptura del bloque, en lugar de eso maximizaron la alianza entre estos países. Y una vez más, excepto la India, todos los otros aparecen implicados en un conflicto o bien en curso: Rusia en Ucrania, Irán con la guerra contra Israel, o bien venidero,
como China a través de Taiwán o cualquiera de los otros conflictos alrededor de China, excepto India, todos aparecen ya inmersos en un conflicto armado con Estados Unidos y van a participar en esta reunión a partir de mañana. Esto lo primero como primer evento de esta semana fundamental para el sur global en el año 2025. Segundo evento, y ahora sí comenzamos con lo más importante, por lo menos lo más espectacular. Bueno, desde el día 3, desde el miércoles 3 de septiembre, desde el miércoles de la semana próxima, comienza más que comienza, el día 3, efectivamente, ese día, China realizará el desfile del Día de la Victoria chino. China realizará un desfile militar conmemorando el 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente en la guerra entre China y Japón de finales de los años 30 y principios de los años 40, guerra conocida como Segunda Guerra Sino-Japonesa o Segunda Guerra Chino-Japonesa, la cual comienza por la invasión imperial de el imperio de Japón contra China, comienza la invasión en Manchuria, concretamente en el año 37. Por cierto, aquí algún de la guerra, estas imágenes de China, de la preparación de la resistencia contra la invasión china, perdón, contra la invasión japonesa en China. China, un país pobre, en el medio de un conflicto entre distintas facciones políticas, los nacionalistas en este momento en el poder, en el marco de la República China, sucesora de el Imperio Chino, terminado años atrás, pero además comenzaba en China la disputa entre los republicanos nacionalistas y los comunistas, quienes durante esta guerra van a participar del lado chino unidos, pero pronto, o no tan pronto, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada la Segunda Guerra Sino-Japonesa, comenzarán un enfrentamiento abierto, una guerra civil, una guerra interna, con el resultado conocido por todos nosotros, la victoria del Partido Comunista Chino, la victoria de Mao Zedong contra Chiang Kai-shek, quien a cargo de los nacionalistas abandonará, esa la bandera, por cierto, de la China republicana, Chiang Kai-shek abandonará la China territorial y establecerá en Taiwán la República de China, siempre reivindicando la unidad de China, ¿sí? La pertenencia de la China continental a la República de China, ahora expulsada a Taiwán, pero siempre con el reclamo de la pertenencia de toda China a la República China, mientras que después de la victoria comunista comenzará en China, comenzará la República Popular de China. Estas las imágenes del año 37, el año en el cual comienza la guerra con la invasión japonesa de Manchuria. Una vez más, China en ese entonces, un país pobre, atravesado por los conflictos, recién terminado el imperio chino, los nacionalistas a cargo del gobierno en el estado de la llamada República China, pero ya en conflicto con los comunistas. Bueno, la guerra esta va a generar de alguna manera una pausa, va a generar la interrupción de ese conflicto, más allá de disputas internas, pero aún así China no presentaba la capacidad militar suficiente para responder a los avances de una potencia imperial
como Rusia, por eso como Rusia, perdón, como Japón, por eso los japoneses realizan avances muy rápidos a costa de muchísimas vidas de los chinos, nada más y nada menos que, según las cifras, entre 4 y 10 millones de muertos genera esta guerra por el lado de los chinos, alrededor de 3 millones del lado de los japoneses, hasta que Japón capitula frente a las potencias aliadas. Naturalmente, los chinos participan en esto también, participan con mucho esfuerzo, pero ¿qué determina la capitulación japonesa? Tanto en la guerra sino-japonesa como en el marco mayor de la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos aparecen en paralelo. De hecho, la guerra sino-japonesa representa la expresión asiática de la Segunda Guerra Mundial. Con esta Segunda Guerra sino-japonesa, de alguna manera comienza la Segunda Guerra Mundial en Asia, ¿sí? Y una vez terminada la una, también terminada la otra. Bueno, ¿qué determina la derrota de Japón en la guerra? Bueno, sin dudas, en parte, los criminales ataques nucleares del 6 de agosto en Hiroshima y 9 de agosto en Nagasaki, las bombas nucleares de los Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas, la capitulación china responde a la declaración de guerra de la Unión Soviética contra el Japón imperial y la invasión soviética de Manchuria, reconquistando estos territorios chinos en manos de los japoneses y devolviéndolos, ¿sí? En esa invasión, por cierto, el temido ejército japonés de alrededor de 1 millón de soldados, pero sin vehículos blindados pesados, sin armamento pesado. Bueno, ese millón de soldados japoneses frente a la máquina de guerra del Ejército Rojo prácticamente en poco más de una semana capitula y presenta una cantidad de víctimas fatales enorme, completamente destruido después de una semana. Claro, contra un Ejército Rojo ya fortalecido como producto de la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo. ¿Sí? 3 meses antes de la declaración de guerra de la Unión Soviética contra el Japón imperial, esto el 8 de agosto del 45, 3 meses antes había capitulado Alemania. Los rusos habían determinado la victoria de la Alemania nazi, habían generado ya los acuerdos de Yalta y podían, con esa máquina de guerra formidable con la cual pudieron responder a los avances de otra maquinaria de guerra formidable, la maquinaria de guerra de la Alemania nazi, y después pudieron conquistar, ¿sí? Reconquistar tanto los territorios soviéticos como reconquistar los territorios de los países del este europeo tomados por los nazis e incluso el ingreso a Alemania, a Berlín. Todos recordarán las imágenes de el pabellón soviético sobre el Reichstag, ¿sí? Sobre la dieta imperial, como la llamaban en ese entonces, el Reichstag, ahora convertido en Bundestag, en dieta federal o parlamento federal. Bueno, una vez terminado eso, claro, terminado el esfuerzo bélico más fuerte contra la Alemania nazi, de repente toda esa maquinaria enorme, curtida a lo largo de una batalla tenaz, terrible, sanguinaria, con 27 millones de muertos, nada más y nada menos los soviéticos, ahora
presenta las manos libres para redireccionar hacia el escenario asiático, en concreto hacia el escenario del Pacífico, y comienza entonces, 3 meses después de esto, ya recuperado y con toda esa experiencia y millones de hombres, una guerra contra el millón de soldados temibles japoneses. Los despacha en una semana. En una semana los despacha en la invasión soviética a Manchuria. Y por sobre todas las cosas, esto determina la capitulación del emperador japonés. ¿Sí? Lo interesante de aquí aparece en la sincronicidad de alguna manera, en el hecho de que estos 3 elementos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945, y la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón y la invasión de Manchuria a partir del día siguiente, 8 de agosto de 1945 y 9 de agosto, 9 de agosto, el comienzo de la invasión. Quería de aquí un segundito, quiero recordar exactamente en cuánto tiempo despacharon al millón de chinos. Bueno, no, pues por aquí, si no recuerdo mal, en una semana. Bueno, no puedo ahora yo sin esa cifra. Bueno, una vez más, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9, declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón, 8 de agosto, y comienzo de la invasión 9 de agosto, si no recuerdo mal, en una semana más o menos tomada toda Manchuria. Todos estos hechos aparecen en simultáneo, aparecen a la vez y determinan la capitulación final de Japón apenas un mes después, el 2 de septiembre. ¿Sí? Los chinos participan en la firma de la capitulación japonesa, la cual determina la capitulación ante las potencias aliadas, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Gran Bretaña, la Unión Soviética, pero también ante China. Y el gobierno nacionalista de la China republicana determina que a partir del día siguiente comienzan 3 días de celebración en China, a partir del 3, por eso lo conmemoran el 3, los chinos, conmemoran el día de la victoria, el aniversario de la capitulación japonesa, un día después, el día 3 y no el día 2, cuando en realidad realmente capitularon los japoneses. Pero bueno, lo interesante, aparecen todos solapados estos hechos, sin dudas todos ellos determinan la rendición japonesa, pero acá lo interesante aparece en las causalidades, porque más allá de la coincidencia temporal de estos hechos, la preparación de la invasión soviética de Manchuria había comenzado meses antes, ¿sí? Inmediatamente después de la capitulación de Alemania e inmediatamente después de la conferencia de Yalta comienza la Unión Soviética. Stalin determina que comience la preparación de la guerra de las Fuerzas Armadas del ejército soviéticas, el Ejército Rojo, la preparación de la invasión de Manchuria y la preparación de la guerra contra Japón. Y hasta ese entonces, los estadounidenses machacaban y machacaban con el pedido ante Stalin, ante la Unión Soviética, de que participaran en el escenario pacífico, que participaran en la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Pacífico. Los rusos respondían con toda razón: no podemos todavía, primero debemos determinar la rendición de la Alemania nazi, la cual, por cierto, por poco había conquistado Moscú en sus avances prácticamente en un momento
aparecen a kilómetros en Moscú, aparecen muy cerca, hasta que ya no pueden más y comienzan a responder los soviéticos, responden y van reconquistando hasta el avance en Berlín. Pero entonces los soviéticos responden, Stalin responde, todavía no podemos, apenas terminado la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa, sí vamos a acompañar el esfuerzo bélico de Estados Unidos en el Pacífico, donde hasta ese momento Estados Unidos no había podido con Japón. Cierto que no participaban ahí con la intensidad con la cual participaban en Europa, cierto, pero no habían podido y por eso machacaban y machacaban con este pedido. Soviéticos, ayúdennos contra los japoneses, ayúdennos, ayúdennos. Y Stalin no lo rechazaba, pero retrasaba la respuesta porque no podía hasta ese momento. Una vez terminada la guerra, sí puede. Una vez terminada la guerra en Europa, sí puede. Y en el medio, entre el pedido inicial de Estados Unidos y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la decisión de Stalin de comenzar la preparación de la invasión de Manchuria, ¿qué aparecen ahí? Aparece aparece la bomba atómica. Aparece finalmente un arma, hasta entonces desconocida, capaz de generar un daño fuera de lo conocido hasta entonces y de determinar la guerra o de determinar una victoria contra los japoneses a manos exclusivas de los estadounidenses. Entonces, los estadounidenses comienzan a deliberar. Hasta ahora queríamos a los soviéticos para que nos ayuden, pero si los soviéticos van a participar efectivamente en la guerra contra Japón, van a participar después, naturalmente también, en el acuerdo de paz y en la negociación política posterior a eso. Como participaron en Yalta, como participaron en Europa, materializando la aparición de un contrapoder, de una potencia a escala global como la Unión Soviética, a la par de Estados Unidos. Y los estadounidenses no querían esto, lógicamente, pero ahora, por primera vez, podían, a través de la bomba nuclear, acelerar la rendición de Japón sin la entrada directa de Rusia o lo antes posible, antes de que Rusia comenzara a participar directamente, ya no solo en Manchuria, en China, sino incluso en todo el escenario del Asia-Pacífico. Por eso aceleran el ataque con las bombas nucleares de manera que comiencen lo antes posible y la primera barbaridad la perpetran 3 días antes de la invasión rusa, de la invasión soviética, perdón, de Manchuria, y el segundo el mismo día de la invasión de Manchuria, unas horas después de que haya comenzado. Esta es la razón de la decisión estadounidense del uso de las bombas nucleares. No la explicación oficial de que el alto mando estadounidense determina que una invasión total de Japón va a generar decenas de miles de soldados estadounidenses muertos y ante esa situación entonces realizan la decisión de acometer nuclearmente a Japón, generar una masacre para no generar las muertes estadounidenses. No, no, no. Bueno, así lo presentan. Esto quizás podría parecer como un elemento en la deliberación del alto mando estadounidense, esto podría parecer como un factor secundario, pero no. Querían, a partir de la aparición de la bomba nuclear, determinar el final de la guerra en el escenario asiático, determinar la rendición de Japón lo antes posible para que ellos solos participaran en la reorganización política del Japón de futuro y que el comunismo no pudiera conquistar
Japón, o por lo menos la mitad de Japón, como había conquistado la mitad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial a través de los acuerdos de Yalta. Naturalmente, también podían generar a través de este ataque, lógicamente, una demostración de fuerza contra los soviéticos. Eso también, sin duda, se aparece como una de las causas para esta decisión. Querían con esta bomba no solamente la rendición de Japón, sino un mensaje a la Unión Soviética. Incluso deliberaron sobre la posibilidad de un ataque nuclear contra la Unión Soviética y si no, recorran las declaraciones de Churchill, el héroe de la democracia liberal, en los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Primero Churchill llama al alto mando británico, comisiona a los geoestrategas británicos para que generen un plan para comenzar, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un ataque directo contra la Unión Soviética, ¿sí? Él personalmente comisiona a un equipo de militares británicos para que pergenien un plan para el ataque contra la Unión Soviética antes del final de la Segunda Guerra Mundial, incluso con la utilización de algunas tropas alemanas todavía no derrotadas. Los aliados con tropas alemanas nazis no derrotadas contra la Unión Soviética. ¿A qué responden los generales británicos? No, señor Churchill, esto es una locura. Con la potencia militar de la Unión Soviética, si Reino Unido y los aliados comienzan un ataque contra la Unión Soviética, nos van a machucar los soviéticos. Entonces, abandona ese plan. Esto antes de el surgimiento de la bomba nuclear. Así, hasta acá, todavía no aparecía en la boca de Churchill el deseo, o por lo menos la idea, de un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Solamente un ataque convencional en este plan inicial, comisionado una vez más a el alto mando militar británico. Pero años después, cuando ya sí aparece el arma nuclear, Churchill, en varias oportunidades, recogidas tanto por declaraciones consignadas por los archivos del FBI, incluso una de su médico personal, en un archivo también recoge esto, como en otras. En esos años, Churchill, en el 45, 45 años posteriores, hasta el 47, deliberaba sobre la posibilidad de un ataque nuclear contra Moscú. ¿Para qué? Para determinar la derrota de la Unión Soviética y el establecimiento de la supremacía occidental. Él quería la británica, pero bueno, ya en ese entonces ya aparecía Estados Unidos como el sucesor del imperio británico. Bueno, todo esto, toda esta idea estaba presente en la decisión estadounidense o en las discusiones en Estados Unidos antes del ataque nuclear contra Japón. Complejo el asunto, pero en definitiva, la decisión de la bomba nuclear en Japón responde a que la Unión Soviética no conquistara Japón, no generara el Partido Comunista Soviético una división de Japón o incluso la conquista de Japón. Querían ellos determinar el fin de la guerra para participar ellos solos en el reordenamiento de Japón y del Asia-Pacífico. Todos estos elementos, abandonamos un poquito el tema del desfile, pero ya lo vamos a presentar de nuevo. Todos estos elementos determinan la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945 y esto conmemoran los chinos hoy. Lo interesante de acá y por qué retrocedo a la historia, porque una vez más la rendición de Japón respondió a la participación soviética. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, la declaración de guerra contra Japón y la invasión de Manchuria tomada por los japoneses. Y por eso, quienes van a participar en este desfile, de alguna manera rechazando
la reescritura de la historia occidental, de que Estados Unidos generó la liberación de China a través de la capitulación, a través de la derrota de Japón. No, responden los chinos, no. La derrota de los japoneses, en parte por la resistencia china y por sobre todas las cosas, gracias a la colaboración de la Unión Soviética, hoy Rusia. Ya determinaron oficialmente que Xi Jinping en el palco oficial será acompañado a la derecha por el señor Vladimir Putin y a la izquierda por Kim Jong-un. Qué cachetazo para Estados Unidos y para Occidente, y qué rechazo a la reescritura de la historia. Una vez más, entre 4 y 10 millones de muertos, ¿sí?, por la invasión imperial del Japón contra China. Aquí algunas imágenes difundidas por los chinos de lo que realmente va a generar muchísimo impacto. Un desfile militar espectacular, pero además un mensaje de lo que puede China, un mensaje de las alianzas de China, un mensaje de las alianzas de China, con alrededor de 12.000 soldados desfilando, más de 500 vehículos blindados, una coordinación total y absoluta, y la demostración de poder también a través de la presentación de nuevas armas, muchas nuevas armas, algunas de género desconocido hasta ahora, tipos de drones hasta ahora desconocidos, ¿sí? Y todo, lógicamente, de fabricación nacional china, obviamente, ¿no? Espectaculares realmente las imágenes. Esto además para el espíritu chino, el alma china, el espíritu de un pueblo, simbólicamente determina un parteaguas, ¿no? Representa un quiebre del ciclo de la humillación, como lo caracterizan ellos, hacia la China potencia, ¿no? Basta de invasiones japonesas, basta de denigraciones occidentales. A partir de ahora, nosotros, autárquicos, autónomos, soberanos, con poder suficiente y con amigos, así como ya no más sometidos a nuestros enemigos, estas las palabras más o menos de los chinos, nosotros también con amigos. ¿Y quiénes sus amigos? Rusia, India incluso, históricamente enfrentada con China, Brasil, Sudáfrica, Irán, el sur global, ¿sí? Imágenes por aquí algunas adicionales también. Espectacular realmente todo. Eso nada fácil, lo de la pierna estirada así tanto tiempo, la presión en el muslo y firme la pierna de las chicas. Tremendo, de las chicas, perdón. Los soldados.
Ahora vamos a presentar la contrapartida europea de esto. Paciencia. 作为一名受乐队员，能够在这庄重、隆重而神圣的时刻，¿Recuerdan, no? A los cadetes belgas presentamos, por si no lo recuerdan, después del día de la victoria en Rusia, también espectacular, increíble. Querían en Bruselas, los europeos, los belgas, los franceses, una demostración de lo que ellos también podían. Bueno, esta la demostración. Un segundín, esto es un video de hace bastante tiempo. Ahora sí, aquí los cadetes belgas desfilando hace algunos meses nada más. Atención. El parecido verdaderamente llamativo con estos soldados chinos. Atención. Esto en serio, esto no es una broma. Esto en serio. Así música. Ay, no, ahí cortada la música. Para colmo, los cadetes de la defensa belga. Este muchacho con necesidad, sí, antes de la defensa debería comenzar una dieta también, ¿no? Porque algunos kilitos de más. Pero bueno, mamita, pero ni queriendo, así duros. Bueno, esas Fuerzas Armadas Europeas, y es el mensaje, es el simbolismo. Podríamos presentar también algunas de las imágenes de Estados Unidos, ¿no? En este desfile también en el desfile de hace un mes más o menos organizado por Trump. Patético, un desastre también. Y para colmo, esto realmente podían un poco más de cuidado. ¿Quién lo patrocinaba? Presentado por, y puesto así el logotipo, Palantir, nada más y nada menos. Thiel. ¿Sí? Peter Thiel, uno de los, oligarcas digitales responsables de, tantas barbaridades, y uno de los cultores de los promotores del transhumanismo, etcétera, etcétera. Uno de estos locos de Silicon Valley queriendo de alguna manera la desaparición de la humanidad de carne y hueso y el comienzo de una era de cyborgs, ¿no? Literalmente, sí, quieren a personas con implantes, con chips en la cabeza, partes robóticas, frente a la proliferación de los pobres, ¿no? El malthusianismo de los tiempos digitales, ¿sí? Malthus quería la eliminación de los pobres, su castración. Bueno, este señor quiere algo parecido, pero con los súper ricos, él y su grupo de amigos, básicamente los oligarcas de Wall Street y los oligarcas de Silicon Valley, los conocidos de siempre, ¿no? Bill Gates, Elon Musk, naturalmente, también, Jeff Bezos de Amazon, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, también, bueno, todos estos muchachos, amigotes de Thiel, y Thiel, a través de Palantir, patrocinaba ese desfile y todos marchando en Estados Unidos patéticamente también. ¿Presentamos más imágenes del desfile en China o comenzamos con el próximo evento fundamental de la semana siguiente sobre esto? Como ustedes quieran, demoledores y demoledoras. Yo aquí con algún video más, pero tampoco quiero machacar mucho y generar la sensación de militarismo. Para mí realmente muy bonitas las imágenes, muy visuales, muy pintorescas, además de que estos desfiles no solo
podemos caracterizarlos como desfiles militares, sino más bien como fiestas populares, ¿sí? Militares populares, porque participan las familias, como un espectáculo para todos los chinos y para todos los amigos, los amigos aliados de China. Bueno, más imágenes. Miren por ahí, bueno, estamos un poquito más. Esta es la- Todo esto vamos a presenciar, estos los ensayos, ¿eh? Estos los ensayos. Eh, el miércoles 3 podemos presentar ahora algunas de las superarmas en exhibición por primera vez. Ah, y por acá también, interesante. Por aquí también, si me ayuda la memoria, ¿dónde esto guardado? Acá, ahora sí. Acá, atención a esto, porque ya hace 10 años, en 2015, en el desfile del Día de la Victoria chino, conmemorando el 70 aniversario, el 70º aniversario, 10 años atrás, ya en ese entonces los chinos comenzaban a presentar una parte de su poderío al mundo. Por aquí. Estas imágenes del 2015, con entonces algunas armas completamente novedosas, incluidos misiles hipersónicos vistos en ese entonces por primera vez. Hoy considerados parte del arsenal chino, 10 años atrás. Ya en Exactamente. Veteranos ahí. Respeto a ellos naturalmente, los veteranos. De la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Aquí Xi Jinping. Más joven, lógicamente, 10 años menos. La imagen de Mao ahí, eso interesante para la comparación el miércoles, y también la imagen de Mao ahí o no. Bueno, inentendible, obviamente. Esos, los primeros drones en aquel entonces, en un mundo distinto, antes de que los drones determinaran un cambio en la guerra moderna, desde la guerra en Ucrania. ...2015... ya, de alguna manera, ¿no? Comenzaban a presentar su poderío. Mucho más sutilmente que ahora, claro. Pero, aún así, ya generaban respeto. Acá estos misiles, esta es la primera presentación de muchos misiles hipersónicos por primera vez, y de misiles balísticos intercontinentales como estos. En ese entonces una novedad, y muchos, recuerdo las reacciones de los medios militares, de las publicaciones militares estadounidenses, con ironía. No, esto en realidad todo de mentira. Estos de hechos de papel maché, todas. ¿Es al-Sisi? ¿Puede que al-Sisi ese de Egipto? Epa, puede que sí. Ahí el gorrito, todos en el gorrito con el número 70, ¿no? Todavía sin el poderío militar actual, pero marchando realmente una disciplina absoluta. Absoluta. Es el fusil QBZ de las Fuerzas Armadas chinas.
efectivamente, QBZ-95. Bullpup con el mecanismo de disparo delante de del cargador, por eso mucho más chiquito y por eso esa forma del arma. El miércoles queremos presentar esto en vivo, todavía una cuestión ahí en negociación con los derechos de esto para en vivo. Ojalá podamos redondear esa negociación y que convaliden la posibilidad de la republicación de esto en vivo. Si este de hace 10 años es espectacular, seguramente el del miércoles es una cosa todavía mayor. ¡Qué bueno eso! 70 con los helicópteros. Espectacular. Wow. Suelta de globos. Y esos globos, en los ensayos vistos para la conmemoración para el Día de la Victoria del miércoles, en lugar de globos, esta vez drones, enjambres de drones con espectáculos de luces, ¿no? En 10 años nada más, mamita, el avance de los drones en estos últimos 10 años. A propósito de armas, juguetes, chiches, no, en realidad elementos para para la guerra, algo malo, pero utilizados como forma de disuasión, bueno, bienvenidos. Si ayudan a no generar guerras, bienvenidos, ¿no? Por aquí algunas de las cosas enseñadas por China hasta ahora en los ensayos, esto del Business Insider, una publicación estadounidense. Fotos satelitales muestran a China preparándose para exhibir una línea completa de misiles antibuque para contrarrestar a la Armada de Estados Unidos. Esto, un mensaje directo a Estados Unidos. Y muchas de las cosas ya vistas en estos ensayos efectivamente responden a el desarrollo de armas defensivas contra la posibilidad de una invasión estadounidense en Taiwán y en China. Esta es la imagen satelital tomada de los vehículos. Algunas de las cosas vistas por acá abajo. Primero, drones avanzados. La herramienta emergente de la guerra aparecen en la aldea. A la derecha, algunos drones completamente desconocidos. Estos de aquí. Estos cargados en un camión. Unos drones grandes, evidentemente, o de reconocimiento o de ataque a muchísima distancia, mucho más grandes que los Shahed o que los Geranios. Muy interesante. Y atención acá, estos transportados aquí, estos vehículos no tripulados marítimos. Acá, atención a esto. Un dron marítimo no tripulado, llevado en un barco. Tremendo barquito. ¿Qué más? Lanzadores móviles para misiles antibuque nuevos y avanzados. Bueno, esto como forma de 20 vehículos probablemente equipados con armas antibuque de Beijing. Misiles, bueno, IJ-15, bueno, varios, estos, todos nuevos. Esto a la vista ahí, ¿verdad? Para ustedes, sí. IJ-15, IJ-17, IJ-19, IJ-20, hipersónico con vehículo de ingreso, vehículo glide vehicle, lo llaman, vehículo planeador, básicamente. El misil hipersónico no desciende con una trayectoria balística calculable e interceptable, sino que desciende con vehículos de deslizamiento hipersónico, ¿sí? A más de 10 veces la velocidad del sonido, 10.000 kilómetros por hora, con un deslizamiento irregular, lo cual genera la ininterceptabilidad de esto. Esto ya lo último de lo último. Los quinzales descienden con una trayectoria semibalística, ¿sí? Pero sin vehículos de ingreso con señuelos o con cosas súper complicadas, pero sencillamente por la velocidad
prácticamente ininterceptables. Esto, los quinzales, los hipersónicos iraníes vistos en Israel también ininterceptables, aún con una trayectoria balística solo por la velocidad. Bueno, estos además descienden en zigzag, descienden, ¿no?, a los bandazos. Más misiles nuevos vistos en los ensayos. Es probable, según Business Insider, es probable que estos misiles se construyan para luchar contra la Marina de Estados Unidos y sus aliados, y esto contra los portaaviones estadounidenses, enviados seguramente en el caso de una invasión a la región. Con estos misiles los machucarían en cuestión de segundos, ¿sí? Más por acá, IJ-20, IJ-19, bueno, todas cosas de la Guerra de las Galaxias. Y aquí, bueno, más imágenes. Esto mandado a otro lugar. Los distintos, bueno, acá los distintos misiles en... ¿Qué más por acá? Más. Dron submarino de largo alcance se parece al Poseidón ruso. Atención a esto. Dron submarino. Estas bestias de acá. Atención a esto. Acá la imagen. Atención a ese dron submarino. El largo de eso. Por aquí. Un punto destacado que podría destacarse en el desfile es lo que parece ser un largo dron submarino con forma de torpedo. Yo afirmó que su apariencia es similar a la del Poseidón ruso, un dron de propulsión nuclear que, según dice, podría estar equipado con armas nucleares. Con esto de la proporción de la, propulsión nuclear, generan básicamente un arma de autonomía ilimitada. Estos bichos pueden recorrer los mares durante 20 años o más por su propulsión nuclear, a la espera de una orden, y cuando los chinos determinen el momento adecuado, acometen su objetivo con una carga nuclear. Bueno, el Poseidón ruso generaría un tsunami. Esa es la idea, básicamente. Un tsunami una explosión debajo del agua tan fuerte que eso generaría un tsunami y la desaparición de, por ejemplo, Reino Unido, debajo del agua, ¿sí? ¿Qué más? Exhibición de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero de ataque terrestre. Balísticos intercontinentales contra Estados Unidos. Bueno, acá, aún así, exhibir armas no significa que China las posea a gran escala. Esto escrito por el Business Insider estadounidense, pero reseñando todas las armas a la vista. Interesante también, ¿no? Interesante. A propósito de portaaviones, finalmente comisionado, ya votado hace algunos meses, pero sin música. Pero comisionado, si no recuerdo mal, la entrada en servicio 2 o el 3, el mismo día del desfile, de manera simbólica. Hasta ahora recorría los mares antes de su ingreso al servicio, como prueba técnica, mecánica, militar para la tripulación, aquí abierto al público. Y acá está el tercer gran portaaviones chino, ya en construcción varios más también, ¿sí? Con lo cual ya no solo Estados Unidos, con una flota considerable de portaaviones, sino también China como forma de proyección de poder. Bueno, demoledores y demoledoras. Para redondear la transmisión, algunas cosas. En media hora comienza, por cierto, la transmisión de los sábados de Juan Antonio Aguilar sobre la historia europea, china, geopolítica de la Segunda Guerra Mundial. Súper interesante. Y sobre la reescritura de la historia, así que no lo desaprovechen. Por aquí, algunas de las declaraciones verdaderamente delirantes del primer ministro portugués, ¿sí? Marcelo Rebelo. Atención a las
ya no solo barbaridades, sino estupideces dichas por este señor sobre Trump. Sobre Trump. Atención a su análisis de Trump. O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo, em termos objetivos. A nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federación Rusa. Bueno, yo hasta ahora sin idea de esto, ¿no? Nosotros todos confundidos. Trump, republicano, el líder del Partido Republicano, el movimiento MAGA, un neoliberal conservador, pero no, nosotros equivocados en realidad. Trump, un agente, un espía soviético. Soviético encima, encima comete el error, ni siquiera ruso, soviético, desapareció la Unión Soviética, querido. Trump, un activo soviético, ruso, tampoco, pero mamita. Esta es la calidad de los líderes europeos. Algo más del día de ayer, por aquí, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre algo esto muy preocupante, aunque bueno, nosotros ya realizamos un análisis sobre esta situación el viernes pasado, en conjunto con Juan Antonio Aguilar, realizamos un análisis bastante parecido ambos. Aparentemente, para nosotros, el envío de destructores, el envío de helicópteros, el envío de submarinos a los mares del Caribe, en abierta amenaza a Venezuela, responden al objetivo de generar disturbios internos y no al objetivo de una invasión directa, porque eso determinaría un desastre en la economía de Estados Unidos debido a la producción petrolera indispensable para Estados Unidos e indispensable para el mundo en un momento de muchísima tensión en los mercados energéticos. Ahora bien, a Trump también lo caracteriza la imprevisibilidad, con lo cual todo posible. Y acá, Caroline Leavitt con algunas declaraciones sobre los eventuales escenarios planteados por la Casa Blanca sobre Venezuela. Atención. Caroline, the military deployment that President Trump has sent to the Caribbean Sea close to the shores with Venezuela is massive. It's much more that is needed to simply counter narcotics operations. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. And the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Bueno, esto por el invento del cartel de los soles, esto de un narco régimen, algo rechazado tanto por la presidenta de México, quien respondió abiertamente: carecemos, según nuestra inteligencia y según nuestras fuerzas de combate contra el narcotráfico, precisamente en México, la zona de la región de los cárteles ligados al tráfico con los Estados Unidos. Ella respondió: carecemos de información o pruebas respecto a esta afirmación, ¿no? A esta locura del narcoestado, demás. Lo mismo dicho por Petro en Colombia. Bueno, lo de la lucha contra el narcotráfico, bueno, esta es la nueva excusa, ¿no? Antes la lucha contra el comunismo, ahora la lucha contra el narcotráfico. El objetivo siempre el mismo, ¿no? La política imperial de Estados Unidos en todo el mundo y en este caso en América Latina. Para ellos, nosotros su patio trasero, ¿sí? Bueno, ninguna opción de
ninguna opción, ni siquiera la opción militar descartada. Para mí esto todo blef, todo un farol, pero aún así una demostración de la soberbia de los Estados Unidos y del gobierno de Trump también. Como sugerencia a los amigos estadounidenses, en lugar de comenzar invasiones militares en nombre de la lucha contra las drogas, porque no quieren más el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿qué tal si ustedes generan una baja del consumo de drogas? Porque la oferta responde a la demanda y la demanda la generan ustedes con una sociedad enferma, ¿sí? Completamente polarizada, desigual, hiperindividualizada y en la búsqueda de formas de evasión de la realidad, de una realidad de mierda. Por eso el recurso de las drogas, ¿no? Ese desesperado recurso de evasión para la evasión de la realidad. Sugerencia para los amigos del gobierno de Trump, nada más. Bueno, demoledores y demoledoras, en 20 minutos comienza la transmisión de Juan Antonio Aguilar en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con retransmisión en nuestro canal. Nosotros mañana, como siempre, junto a Fernando Moragón. Por favor, ayúdennos con la distribución de esto a través del botón de compartir o reenviando el enlace. Esa es la parte de ustedes en todo esto. Reenviando amigos y enemigos, compartiendo, bueno, con la suscripción, naturalmente, quien nos quiera ayudar a través de PayPal o de las membresías, 1000 veces gracias a todos ustedes. Y dicho esto, los abandonamos por hoy. Un saludito, como siempre, a nuestra moderadora, Beatriz Pulido. Los queremos mucho, un beso y hasta el día de mañana.